El día de hoy vamos a ver lo que son funciones trigonométricas de ángulos compuestos. Las funciones trigonométricas de ángulos compuestos pueden ser de tres tipos. Pueden ser de una diferencia de ángulos, de una suma de ángulos o de una o el doble ángulo. Vamos a ver qué significa cada cosa. Cada cosa tiene ¿cómo les diría? Su fórmula en específico. Este tema está en las últimas páginas de su módulo, no sé si se ubican allí, para que vean esta tabla, que es muy importante, ustedes la tienen ahí en su módulo. Esta tabla es de las funciones trigonométricas de ángulos de 30, 45 y 60. En esas funciones nosotros nos vamos a enfocar para las funciones de ángulos compuestos, en ángulos de 30, 45 y 60. ¿Cómo se usa esta tabla? Bueno, esta tabla va bajando. Por ejemplo, aquí me presenta el valor del seno de un ángulo en funciones de raíces. El seno de 30 es un medio. El de 45 es raíz de 2 sobre 2. Un medio sobre 2 o un medio raíz de 2 es lo mismo que si yo dijera raíz de 2 sobre 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Para coseno, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, el de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el de 60 es un medio. Aquí están los valores de la tangente, de la cotangente, de la secante y de la cosecante. Nosotros vamos a trabajar más que todo con estas tres, con el seno, coseno y tangente, que son los más utilizados. ¿Ok? Bueno. Veamos entonces, chicos, cómo se utiliza esta tablita. ¿Ya la ubicaron en su módulo? ¿Ya la pudieron ubicar, chicos? A ver. Bueno, imagino que no tienen su módulo ahí, ¿no? No sacaron su módulo. ¿Me escuchan? Chicos. Disculpe, profe, yo estoy buscando el módulo. Ya lo estoy buscando, profe. Ok. Ok. Búsquenlo, pues, porque es que lo que pasa es que necesito que tengan esto a mano para que después para que vean de dónde salen los valores que vamos a sacar ahorita. Me avisan, por favor, me confirman cuando lo tienen a mano. Tengo un plan. Largarnos antes de que acabe peor que uno de los libros de Bill. ¿Quién está conmigo? Hicimos una promesa. No. ¿Qué página era, profe? No recuerdo. Está entre los últimos temas. Ah, ok. Dice así, funciones trigonométricas de ángulos compuestos. Ya la encontré, profe. Está en la ¿Qué página 48. Página 48, dice los muchachos. Gracias, Cassandra. Gracias. Bueno, las funciones trigonométricas de ángulos compuestos. Bueno, como les dije, nos vamos a enfocar en estos tres ángulos, 30, 45 y 60 grados. Vamos a ver cómo se expresa una suma de ángulos. Dice que cuando yo tenga o puede expresar un ángulo como la suma de dos ángulos, yo puedo expresarlo si tengo el seno de un ángulo alfa más un ángulo beta, eso va a ser igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Vamos a ver un ejemplo parecido. El coseno sería coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo, que es alfa, por el seno del segundo ángulo. Vamos a ver entonces una
un ejemplo. Calcular el seno de 75 grados, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es expresar 75 en funciones de una suma de ángulos. Por ahí los chicos me dicen, profe, ¿cómo yo sé si es suma, resta o doble ángulo? Bueno, el mismo problema le va a decir si quiere que lo expresen como suma, si quieren que lo expresen como resta o si quieren que lo expresen como una de doble ángulo. ¿Ok? El mismo problema lo va a decir. Bueno, empecemos, dice. Calcular el seno de 75. 75 es lo mismo que si yo dijera 30 más 45. ¿Ven? 30 más 45 es 75. Y ya inmediatamente yo puedo expresar esto que tengo aquí como una suma de ángulos. Seno de 75 es igual al seno de 30 más 45, porque 30 más 45 es 75. Y ya entonces con esto ya yo puedo entonces calcular o aplicar la fórmula. La fórmula, el 30 vendría siendo el primer ángulo y el 45 vendría siendo el segundo ángulo. Bueno, la fórmula de seno me dice que cuando tengo el seno de dos ángulos, dice que va a ser seno del primer ángulo, o sea, seno de 30, por el coseno del segundo ángulo, que es el coseno de 45, más coseno del primer ángulo, que es 30, por el seno del segundo ángulo, que es 45. Solamente aquí es cuestión de reemplazar. Alfa es el primer ángulo y beta es el segundo ángulo. Por ahí los chicos me dicen de que, profe, ¿qué hubiese pasado si pongo 45 primero y 30? La fórmula hubiera sido el mismo, pero generalmente siempre se pone el más grande, el más pequeño primero cuando es una suma de ángulos y el más grande después. Pero igual les va a dar la misma respuesta, solamente que el procedimiento va a ser un poco diferente porque esto de aquí les va a quedar al revés, esto les va a quedar acá y esto les va a quedar acá, pero al momento de resolverlo le va a quedar la misma respuesta. Bueno, una vez que yo tenga eso, solamente es cuestión de reemplazar. Vamos a buscar mi tabla, las tablas. Déjenme copiarla por aquí. Voy a copiarla aquí para bajarla. Ahí está. Ya vieron entonces de dónde salió esto de aquí, ¿verdad? Chicos, ¿vieron de dónde salieron estos seno, coseno de 45, coseno de 30 y seno de 45? Vamos entonces a reemplazar entonces. Busqué esta tabla acá arriba es porque necesito que vean de dónde estoy sacando los valores. Bueno. Empecemos. Lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Vamos primero entonces a mover esta tabla un poco para acá. Y movamos entonces este cuadro un poco más hacia arriba. Y vamos entonces a colocar los valores. Bueno, me dice que va a ser seno de 30 por coseno de 45, más coseno de 30 por el seno de 45. Como les dije, esa tabla que ustedes tienen ahí es básica. Les dije que la buscaran es porque ahorita nosotros vamos a hacerla
o vamos a hacer un ejemplo y voy a necesitar que me den los valores. Empecemos. Seno de 30. Yo reemplazo esto primero que tengo aquí, que es seno de 30. Seno de 30 yo lo busco, miren, donde está la función seno, donde está el ángulo de 30 grados. Seno de 30 es un medio. Entonces yo, donde en vez de seno de 30, pongo un medio. Me dice coseno de 45. Bueno, yo busco coseno 45 es raíz de 2 sobre 2. Miren, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30. Bueno, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Yo coloco raíz de 3 sobre 2. Y seno de 45. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Ven? Y lo que hago ya después de eso es multiplicar como si estuviera multiplicando fracciones. Recuerden que al multiplicar fracciones se multiplica lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. 1 con raíz de 2, me queda raíz de 2. Y 2 por 2, 4. Raíz de 3 por raíz de 2, me queda raíz de 6. Cuando tengo dos raíces y las voy a multiplicar, yo coloco la misma raíz y multiplico los números que están adentro. 3 por 2, que es 6. Y 2 por 2, que es 4. Tengo cantidades iguales con signos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdón, tengo cantidades con iguales denominadores. Se coloca el mismo denominador, que en este caso es 4, y lo demás se coloca en la parte de arriba igual. Raíz de 2 sobre raíz de 6. Entonces, eso quiere decir que seno de 75 es raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. ¿Ven? Se preguntarán, ¿y esto de los decimales, profe, qué significa? Bueno, eso de los decimales es una verificación solamente para ver si yo estoy haciendo mi problema bien. Vamos a verificar si esta respuesta que está aquí es esto mismo que está acá. ¿Cómo yo lo verifico? Bueno, voy a sacar la raíz de 2 en mi calculadora. La raíz de 2 en mi calculadora me da a 1.4142, pero ellos nada más ponen 3 cifras después del punto. 1.414. La raíz de 6 es 2.49. Sumando estos dos términos me queda 3.863 y al dividirlo entre 4 me da 0.966. Si ustedes dividen 3.863 entre 4, eso les da a 0.966, redondeando, o 965, 9657, pero redondeando le da 966. ¿Cómo yo sé que esto está correcto? Bueno, pongan en su calculadora seno de 75 ahora y díganme cuánto les da. ¿Cuánto les da eso? $0.96. Ajá, 0.966, ¿no? Bueno, por favor, me salió 0.965, pero me imagino que lo redondearon, no sé. Ah, correcto, sí, se redondea y queda en 966. Entonces, miren, ya ahí yo he visto, yo he comprobado que mi respuesta está correcta. Vuelvo y repito, eso es la verificación. El problema en sí es solamente hasta aquí, hasta donde está encerrado este cuadro. ¿Ok? Hasta ahí es el problema. Lo que hay en la parte o lo que ustedes tienen en la parte de acá, de la derecha, es la verificación de que el problema está bien hecho. Pero hasta ahí donde está el cuadrito es la respuesta del problema, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces a resolver un problema de suma de ángulos.
Como les dije, ahorita vamos a resolver diferentes tipos de problemas. Vamos a resolver aquí un problema de suma de ángulos. Yo voy a buscar ahorita mismo. Voy a buscar el coseno de 90 grados. ¿Ok? Yo lo voy a expresar eso como una suma de ángulos. ¿Estamos claros? Bueno, ese es el segundo problema. Voy a resolverlo. Como una suma de ángulos. A ver, déjame ver si no. Sí, vamos a hacerlo con coseno. A ver, les hago una pregunta. Si yo quiero expresar 90, vamos a poner aquí coseno. Si yo quiero expresar 90 como una suma de ángulos, ¿qué ángulos sumados dan a 90? A ver, ¿quién me dice? De estos que están aquí. De estos que están aquí, dan a 90. 30 y 60. 30 y 60. Entonces yo pongo aquí 30 grados más 60 grados. Ok, miren, ya expresé el coseno como una suma de ángulos. ¿Qué es lo que me dice el problema? El problema me dice que lo expresa como una suma de ángulos. Aquí no lo he puesto, pero obviamente como estamos explicando la suma de ángulos, es que se exprese como una suma de ángulos. Bueno. Sigamos. Una vez tenido eso, entonces yo voy a buscar en mi tabla cuál es la fórmula. La fórmula para eso es, vamos a quitar levemente este ejemplo. La fórmula para coseno me dice que es, vamos a tomarla aquí. Ajá, aquí está. La fórmula para coseno me dice que es coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Bueno, yo voy a ir insertando. Dice que es ¿dónde están las funciones? Creo que es integral. Aquí está. Coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Menos, me dice, seno y seno. Yo voy a insertar las funciones y ahorita las lleno. ¿Ok? Empiezo. Esta fórmula, miren, coseno del primero por el coseno del segundo. O sea, coseno de 30 grados por el coseno de 60 grados. Menos el seno de 30 grados por el seno de 60 grados. Esto lo saqué de la fórmula que está acá arriba, solamente es cuestión de reemplazar. Y entonces voy a colocar los valores. Vamos a colocar aquí. Vamos a seguir con los valores. Aquí voy a insertar fracciones. A ver, entonces, empecemos. Vamos a sustituir cada una de estas funciones por su valor. Empecemos con esta.
coseno de 30. En su tabla, coseno de 30, ¿cuánto es? 0.866. No, en raíces, con su tabla. 1/2, raíz de 3. 1 sobre 2 raíz de 3, correcto. Si ustedes pueden ver el coseno de 30, aquí me dice coseno de 30, 1 sobre 2 raíz de 3. O lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 2. Por ahí los chicos me dicen de que, profe, ¿y cómo? ¿Y por qué cambió esto por esto? No lo estoy cambiando. Es que lo que pasa es que la raíz de 3 multiplica al de arriba. Raíz de 3 por 1 es raíz de 3 y se queda el mismo denominador. No estoy cambiando nada. ¿Ok? Hago lo propio. Ahora dice que es coseno de 60. Ahora vamos a trabajar con esta que está aquí. ¿Cuánto es coseno de 60 en su tabla? A ver. 1/2. 1/2. Miren, coseno 60, 1/2. Entonces coloco aquí 1 sobre 2. Y aquí, ¿cuánto es ahora seno de 30? 1/2. 1/2, correcto. Yo voy reemplazando cada valor de la función o cada función por lo que vale. Y acá seno de 60, 1/2 raíz de 3. 1/2 raíz de 3. O lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 2. Y ya entonces puedo reemplazar. Aquí entonces me va a quedar, arriba me va a quedar raíz de 3 sobre 4. ¿Por qué raíz de 3 sobre 4? Bueno, porque multiplico el de arriba con el de arriba. Raíz de 3 por 1 es raíz de 3. Y 2 por 2 es 4, ¿verdad? Menos, aquí hago lo propio, multiplico lo de arriba con lo de arriba. 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y 2 por 2 es 4. Como tengo los denominadores iguales, entonces lo que hago es que lo paso acá igual. Y arriba coloco los dos denominadores que tengo con el mismo signo. O sea que sería raíz de 3 menos raíz de 3. Y hago la operación de arriba. Por ahí los chicos me dicen siempre, y que, profe, ¿y por qué en el ejemplo anterior no hizo la operación y las transformó en decimales? Es porque no sabía los valores de esto, pero aquí yo sé que si a raíz de 3 le resto raíz de 3, ¿cuánto me va a quedar? 0. 0. Entonces yo coloco 0 sobre 4. Recuerden que una fracción es una multiplicación o una división. División. Una división. Dividan pues. 0 entre 4, ¿cuánto da? 0. A 0. Ahora entonces yo voy a verificar si esto que hice aquí está correcto. ¿Cómo lo voy a verificar? Bueno, voy a poner esto que tengo aquí, lo voy a poner en mi calculadora y si me da a eso último que tengo allí, es que mi problema está bien. Sí, Coloquen da eso. 0, profe. ¿Da Sí, 0? profe. Sí, Sí. profe, por el coseno de 90 es 0. Correcto. Entonces, si da 0, entonces quiere decir que nuestra respuesta está correcta. O sea, yo no puedo calcular directo de aquí para acá. Tengo que utilizar estas identidades de suma y resta de ángulo, pero yo puedo verificar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Ven? ¿Alguna pregunta de ese problema? ¿Pregunta? Ninguna, profe.
Ninguna, bueno. Bajemos, pues. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con la diferencia de ángulos. Para la diferencia de ángulos son son otra fórmula. Me dice que el seno de una diferencia de ángulo, de un ángulo alfa menos un ángulo beta, es el seno del primero por el coseno del segundo, menos el coseno del primero por el seno del segundo. Ojo, aquí sí es algo muy importante. En la suma, no importa cuál de los dos ángulos yo ponga primero para hacer la operación, pero en la resta, sí yo tengo que poner primero el ángulo más grande y luego el ángulo más pequeño. En la suma no importa de qué manera yo los ponga, pero en la resta sí tiene que poner el ángulo más grande primero y el ángulo más pequeño después. Por ejemplo, aquí dice, calcular coseno de 15 grados. Bueno, yo tengo que expresar esto en función de ángulos de 30, 60 y 45. 15 es lo mismo que si yo dijera 60 menos 45. Yo no puedo poner 45, porque aquí los chicos me dicen de que, profe, ¿por qué no pone 45 menos 60? Porque 45 menos 60 no da a 15. 45 menos 60 da a menos 15. ¿Ok? Entonces, por eso es que se coloca siempre primero el más grande. Cuando es una resta, siempre se coloca el más grande y después el más pequeño. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, coseno de 15 es igual al coseno de 60 menos 45, ¿no? 60 menos 45 es 15. Bueno, la fórmula me dice que cuando se trata de coseno, que es esta que está aquí, de la diferencia de dos ángulos, me dice que es el coseno del primero por el coseno del segundo. O sea, el coseno de 60, que es el primer ángulo, por el coseno del segundo, que es 45. Más, este más que está aquí en la fórmula, miren, que ustedes la tienen en su módulo, seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. O sea, seno de 60 por el seno de 45. Y buscamos en nuestra tabla. Coseno de 60 es un medio. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Más seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Multiplico, recuerden lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y 2 por 2 es 4. Más raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Y 2 por 2 es 4. Denominadores iguales. Por ahí los chicos me dicen de que, profe, y siempre van a quedar denominadores iguales, siempre. Siempre les van a quedar denominadores iguales. Este denominador pasa para acá. Y esto lo escribo en forma de fracción. Raíz de 2 más raíz de 6. Y ya tengo la respuesta. Si yo quiero verificar si la respuesta me da bien, si yo quiero verificarla, si eso que yo tengo ahí está bien, entonces simple y sencillamente lo que hago es reemplazar cada función por lo que vale y ver si da a ese resultado. Vamos a reemplazarlo aquí, vuelvo y repito, o esto lo hacen solamente para verificar, hasta aquí está bien el problema, pero vamos a hacerlo para ver si en realidad da esa respuesta, aunque yo sé que da, ¿no? Porque la hice yo, obviamente. Así que sería raíz de 2 más la raíz de 6. Vamos a ver cuánto da eso. Raíz de 2, ¿cuánto es? A ver quién me dice. 3 cifras después del punto. 1.414. 1.414. Más la raíz de 6, ¿cuánto es?
2.449. 2.449. Correcto. Sumando esas dos cosas, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos da esas dos cosas? A ver, la suma de esas dos cosas. 3.863. 863. Y eso lo voy a dividir entre 4. A ver, ¿por qué lo divido entre 4? Bueno, lo divido entre 4 porque es el número que está en la parte de abajo, es el denominador, ¿no? Una división. ¿Cuánto da eso entre 4? 0.965. 965. Vamos a ver entonces. Coloquen en su calculadora coseno de 15, a ver si coincide con eso. ¿Coincide? Sí, profe, sí da. Ah, bueno. Si coincide, entonces quiere decir que la respuesta que yo saqué está bien. Vuelvo y repito, esto no es obligatorio hacerlo. Yo lo hago es para verificar. Pero con que lo hagan hasta aquí, ya el problema está bien hecho. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Comprendido ese problema que expliqué ahorita? Sí, profe. Bueno, vamos entonces a las funciones de ángulo doble. Las funciones de ángulo doble me dicen que siempre que yo tenga una función cuyo ángulo sea el doble de uno de los ángulos que tengo anteriormente, ángulo de 60, 30 y 45, vamos a trabajar siempre en base a esos ángulos, 30, 60 y 45. Bueno, vamos a calcular el coseno de 90, ¿verdad? Bueno, primero tengo que expresar 90 como el doble de un ángulo. Cos 90 es lo mismo que si yo dijera 2 por 45, porque 2 por 45 es 90. Siempre lo tengo que expresar como si fuera un ángulo doble. ¿Estamos claros? Porque cuando se trata de doble ángulo es esa parte. Me dice que si tengo el coseno de un doble ángulo, miren, dos veces un ángulo, este ángulo implicaría lo que es el 45. Me dice que es el coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. O sea, coseno cuadrado de 45 menos el seno cuadrado de 45. Abro un paréntesis y coloco aquí el valor de coseno de 45. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, menos el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Ambas elevado al cuadrado, porque aquí me dice que están elevados al cuadrado. Esto resuelto, por ahí los chicos me dicen de que, profe, ¿cuánto da eso? Bueno, recuerden que se eleva al cuadrado lo de arriba y se eleva al cuadrado lo de abajo. 1 al cuadrado es 1 y raíz de 2 al cuadrado se cancela y me queda 2 solito. Siempre que ustedes tengan una raíz elevada al cuadrado, la raíz se elimina y solamente le queda el número de adentro. Aquí lo propio, 1 al cuadrado es 1 por 1, que es 1, y la raíz, este cuadrado se elimina y me queda un medio, y un medio menos un medio es 0. Y ya ahorita vimos en la calculadora que el coseno de 90 es 0. ¿Ven que es bien sencillo? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿No hay pregunta? Mi No, parte no, profe.
Abogado, la mía. Bueno, vamos a hacer entonces uno de doble ángulo, pero ya no lo vamos a hacer con coseno, sino lo vamos a hacer ahora con seno. Vamos a colocar aquí. Seno de 90. Vamos a ver cuánto da el seno de 90 grados. Como ángulo doble, ¿ah? Hay muchas maneras de sacarlo, como suma, como resta o como ángulo doble. En este caso vamos a hacerlo como ángulo doble. Coloco aquí seno y abro paréntesis. Coloco 2, perdón, y abro paréntesis. ¿Qué número multiplicado de los que dimos anteriormente? Multiplicado por 2 me da a 90. 45 al cuadrado. 45. Por ahí los chicos me dicen, cada profesor es igualito a este. No, la fórmula cambia porque ya no es coseno, ahora es seno. La fórmula para seno me dice que va a ser 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces yo coloco aquí 2 veces y coloco seno del ángulo y también coloco coseno del ángulo. Y el ángulo con el que estamos trabajando es de 45. Sigamos resolviendo, pues. Sería 2, abro paréntesis. Aquí voy a poner el valor de seno de 45. ¿Cuánto es el seno de 45? ¿Quién me dice? En su tabla. Seno de 45. 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Entonces colocamos aquí 1 sobre raíz de 2. Y aquí, ¿cuánto es el coseno? Lo mismo, profe. Correcto, es lo mismo. 1 sobre raíz de 2. Y resuelvo. Recuerden que esa es una multiplicación. Este 2 aquí va a multiplicar solamente a lo de arriba. A lo de abajo no, solamente lo de arriba. Entonces multiplico. 2 por 1 es 2. Por 1 de nuevo es 2. Raíz de 2 por raíz de 2 dice que se conserva la raíz y multiplico lo de adentro. 2 por 2, 4, ¿no? Pero, ojo, yo sé cuánto es la raíz de 4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. Y miren, divido 2 entre 2, 1. a 1. Entonces, vamos a verificar si esta es la respuesta. Coloquemos en nuestra calculadora esto, coloquemos seno de 90, a ver cuánto nos da. Está bien, profe. Sí, está bien, ¿verdad? Da 1. Bueno, así es como se verifica si lo que yo estoy haciendo está correcto. ¿Ok? Bueno. Ustedes ya tienen su taller en el sistema. Creo que es este mismo. Me parece, creo que es este mismo. No, no estoy seguro, creo que sí. Miren, aquí los chicos a veces me dicen o tienden a decirme, profe, ¿cómo? No, perdón, un chico el trimestre pasado lo que hizo fue lo siguiente.
me puso esto aquí en esta respuesta y después me dice que, profe, pero si usted lo hizo así en un ejemplo y estaba bien. Ese que yo hice ahorita fue como identidad de doble ángulo. Y aquí no le dice que lo saquen como doble ángulo. Aquí dice que lo saquen como ¿qué? Que lo saquen como ¿qué? A ver, ¿qué dice ahí en el cuadro? Tenemos que sacarlo como una ¿qué? Suma. Como una suma. Ahí dice sacar el seno de 90, pero no como yo quiera, sino como una suma de ángulos. Y aquí me dice sacar el coseno de 120, pero no como yo quiera, sino como doble ángulo. Se lo digo porque un chico también el trimestre pasado me hizo esto. Me dice coseno de 120, me puso así, coseno de 60 más 60 y lo resolvió bien, pero se lo puse malo. Porque sí es cierto, va a dar lo mismo, pero yo no se lo estoy pidiendo como suma de ángulo, se lo estoy pidiendo como doble ángulo. Tienen que fijarse bien lo que les pide el problema. Aquí, por ejemplo, si es seno de 90, yo no voy a expresarlo como 2,45, sino como una suma de ángulos. Este problema hay dos maneras de hacerlo. Ya se van a dar de cuenta cuando lo estén resolviendo. Pueden hacerlo de dos formas y va a darle el mismo resultado.